Día lunes, vas para saludarlos con toda la alegría, que esta semana esté llena de éxitos, de bendiciones, de triunfos para todos ustedes, triunfos en el amor, en sus proyectos, que su vida esté iluminada y siempre alegre, optimistas y ante todo enamorados de Dios. Hoy vamos a tomar el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. El texto conocido por todos nosotros, el buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano? El que no pasó de largo, el que no dio ningún rodeo, el que sintió lástima, se compadeció del hombre golpeado, maltratado por unos bandidos, lo recogió, lo llevó a una posada, curó sus heridas, pidió que lo cuidaran e hizo una buena acción. ¿Para qué esta parte del Evangelio? Pues para contar y dar testimonio de lo primero. Ojo a esto que les voy a decir. ¿De qué me sirve amar a Dios sobre todas las cosas si yo no amo a mi hermano? Si vivo agarrado con mi papá, con mi mamá, si entre esposos viven todo el tiempo ofendiéndose, maltratando a los hijos. Y ojo, que esto es más duro todavía. Y esos son los que van a misa y ocupan los primeros puestos. O van a los cultos y allá están mostrándose. Oscuridad en la casa, luz en la calle. No. Si yo, también dice otro texto del Evangelio, yo tengo que estar primero reconciliado con mi hermano antes de participar de todos aquellos otros cultos y de ritos. ¿Qué tan buen samaritano soy yo? Ayudo a veces a otros, a mis amigos, y se me olvida ayudar a mis padres. Soy feliz ayudando a los otros, pero no a los que en mi casa lo necesitan. Por eso el texto de hoy, hermanos, es claro. Sí, hay que amar a Dios con todo, con todo, con todo. Pero al prójimo como a ti mismo. Porque lo que hagas por el otro, el Señor te lo va a recompensar también a ti. Por eso, hermanos, es interesante. Anda, haz tú lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Practicar la misericordia, practicar el perdón, practicar siempre la experiencia de fe. Señor,
En el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Muy bien, hermanos. Ahora la reflexión para nuestra vida del Evangelio es, como les dije hace un momento, amar al prójimo como a mí mismo. Miren esa parte que es importante, por eso la dejé para este momento. Por casualidad un sacerdote pasaba por aquel camino y vio a ese hombre golpeado y siguió de largo. Un sacerdote. Lo mismo un levita, un doctor de la ley, un conocedor de la ley, y siguió de largo. Pero un samaritano, recuerden, los samaritanos no se la llevaban bien con los judíos, todo este texto de la mujer en el pozo, y él sintió compasión. Por eso, hermanos, la mirada nuestra debe ser una mirada de misericordia. Aquí no se trata de qué religión profesa el otro. Aquí no se trata de qué partido político, qué equipo de fútbol, no. La misericordia nos lleva a ser hermanos, que en medio de las diferencias nos unimos y nos aceptamos. Es importante, hermanos, que nosotros pensemos qué tan caritativos somos con el otro. Yo les decía, hermanos, que ¿de qué me sirve ir a la Eucaristía si la gente acaba de comulgar y se va para su casa y pelea en el parqueadero? Si le piden limosna en la esquina, se enoja. Llega a la casa y le piden algo y grita a los hijos, regaña a la esposa, pelea con el esposo. Entonces uno dice, esta persona no es que viene de misa. Ahí es donde uno se pregunta, hermanos, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el paso de Dios por mi vida y por mi corazón? ¿Será que sí me tocó esa experiencia? Porque ser samaritano es ayudar. Entonces hay gente que también participa de la Eucaristía y ve a un enfermo y lo cansa, lo aburre, le da rabia. Hay gente que tiene rabia porque sus papás ya son mayores, son ancianos y se ponen a veces regañones, se ponen insoportables con sus caprichos. Pero pensemos cuando nosotros fuimos niños, cuando éramos bebés que nos cuidaban, que no sabían por qué estábamos llorando, porque la vida da tantas vueltas que con el paso del tiempo también nosotros tenemos la oportunidad de agradecer o de ser desagradecidos. Por eso, hermanos, ser samaritano es amar al otro como me amo yo, lo mejor para mí y para el otro. Como rico yo, démosle al otro. Y eso nos pasa mucho, hermanos, por eso reflexionemos, ¿cómo está nuestra misericordia? Yo los invito, hermanos, para que hagamos una oración hoy de manera muy especial por tantas personas que viven en la calle, ancianos, niños, mujeres, jóvenes, que han caído en la drogadicción, en el alcoholismo, que lo perdieron todo por el vicio, por las malas decisiones. ¿Cuántas veces nosotros vamos caminando y vemos un habitante de la calle, nos quitamos, nos cambiamos de andén, subimos el vidrio del carro, inmediatamente pensamos me va a robar, me va a matar, me va a hacer daño? ¿Cuántas veces evadimos esa realidad? A veces preferimos botar comida en nuestras casas, sabiendo que hay tanta gente que tiene hambre. A veces despilfarramos el dinero en lujos innecesarios, sabiendo que hay gente que no tiene en este momento con qué pagar sus deudas, sus servicios. Esta oración es un llamado a la conciencia, a pensar en el prójimo, a pensar que en la puerta de nuestra casa puede haber alguien necesitado,
que en el centro, que en las calles deambulan muchos hombres y mujeres que lo perdieron todo por decisiones equivocadas. Y nosotros a veces seguimos cometiendo los mismos errores. Bendícelo, Señor. Bendice a estos hombres necesitados de fe, de amor, de cariño. Y a todos nosotros, llévanos a la conversión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.